Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de AXA y de sus planes hasta 2023. AXA es una aseguradora francesa que está entre las principales aseguradoras de Europa. Para que veáis su tamaño, que es grande, pues tiene más de 100 millones de clientes, está en más de 57 países y tiene unos 160.000 empleados. Principalmente está en Europa Occidental, en Estados Unidos y en Asia y Oceanía, y más de la mitad de su negocio está en Europa. En cuanto a qué negocios tiene, pues los veis en este gráfico. Property y Casualty son los seguros de hogar, automóviles, empresas, responsabilidad civil y todos estos. Y suponen más o menos la mitad del negocio de AXA. Life and Savings son los seguros de vida y ahorro y más o menos son la tercera parte del negocio de AXA. Los seguros de salud son el 10% y la gestión de activos ya es el otro 5%. Para conocer mejor a las empresas, yo creo que es bueno ir haciendo comparaciones entre unas empresas y otras. Entonces, AXA, en la parte de su negocio de seguros, es muy parecida a Mapfre y Allianz. Y por tanto se diferencia más de otras como Catalana Occidente o Munich Re, que tienen otros tipos de negocios. Lógicamente, AXA, Allianz y Mapfre no tienen las tres exactamente los mismos porcentajes de negocios que hemos visto antes, pero tienen una distribución de negocios más o menos parecida. Y el peso de la gestión de activos en AXA es bajo, es solo del 5%. En esto se parece más a Mapfre, que tiene más o menos el 10%, que Allianz, que tiene más o menos la mitad. En 2018 AXA compró la empresa XL, que es estadounidense, y ahora se llama AXA XL. Entonces esta empresa era poco eficiente y parte de lo que está haciendo ahora AXA es reorganizar esta empresa para hacerla más rentable. Esta filial, vamos. Esta empresa, AXA XL, se dedica sobre todo a los negocios de Property y Casualty, que es uno de los que vimos antes, y tiene también una parte de reaseguro. Así que una parte del crecimiento que tenga AXA en los próximos años va a venir de que reorganice bien esta empresa. Y de momento va por buen camino con ella. Tened en cuenta que cuando una empresa compra otra que es menos eficiente, pues de momento le bajan los ratios de rentabilidad, porque claro, imaginemos que la rentabilidad de la empresa AXA en este caso, antes de la compra está aquí. Pues si compra una empresa que la rentabilidad la tiene por aquí, la media le baja. Pero luego cuando esta empieza a mejorarla, pues consigue mejorar la rentabilidad total de la empresa, claro. Y esto es lo que le está pasando ahora a AXA con su filial AXA XL. AXA acaba de presentar su plan estratégico hasta 2023. Y sobre esto os quiero hacer un comentario general de todas las empresas que están dando ahora previsiones. AXA las ha dado en diciembre de 2020. Y es que, claro, lógicamente están dando unas previsiones que podemos decir que son conservadoras, porque están suponiendo que la economía en los próximos años va a ir un poco regular, claro. Porque la situación es la que es y entonces ninguna empresa está ahora suponiendo que va a mejorar mucho de repente. Así que todas las que están dando previsiones ahora las están dando suponiendo que la economía va a seguir medio paralizada como está ahora hasta no sabemos cuándo. Dentro de esto, pues unas empresas son un poco más optimistas que otras en cuanto al crecimiento de la economía general para los próximos años, pero ninguna supone que el parón se va a acabar en las próximas semanas y todo va a volver a la normalidad muy pronto. A lo mejor, pues sí que termina todo esto muy pronto y todo mejora mucho, pero claro, ninguna empresa va a hacer esa previsión ahora. Entonces, con esto os quiero decir que una vez que terminemos, cuando termina este parón, pues tendremos que ajustar, si no lo hacen las propias empresas, el crecimiento, de forma que si el parón acabase muy pronto, pues las previsiones que están dando ahora todas, seguramente las superarán. Entonces, este ajuste de previsiones, cuando termine el parón, ya lo veremos en su momento, pero ahora lo que sí tenemos que tener en cuenta es que son previsiones conservadoras, esperando un crecimiento bajo de la economía para los próximos años. Y claro, pues igual que las empresas están haciendo ahora las previsiones, sus previsiones de crecimiento, suponiendo que el crecimiento de la economía en los próximos años va a ser pues un poco regularcillo, pues nosotros creo que al poner las zonas de compra de las empresas, también debemos ponerlas un poco más bajas que si la situación ya fuese normal. Y las cosas que me parecen más importantes de este plan estratégico de AXA son estas. La primera es la reducción de costes que va a hacer, porque claro, las empresas están siempre reduciendo costes, entonces hay reducciones de costes que son las normales y habituales y no son algo especial que haya que comentar especialmente. Pero esta reducción de costes de AXA sí que va más allá de lo habitual. Entonces, las medidas más importantes para ahorrar costes que va a hacer AXA en estos años son estas. Una es modernizar sus sistemas informáticos y moverlos a la nube. Sobre esto de qué es la nube y por qué esto es tan importante os hice un vídeo que os dejo por aquí. Entonces este es un ahorro de costes bastante importante y en este vídeo veis explicado por qué y qué ventajas tiene y también qué desventajas tiene, porque este ahorro de costes tiene sus ventajas y sus desventajas. También va a potenciar mucho la digitalización para que gran parte de las tareas que ahora se hacen de forma humana pasen a hacerse de forma automática.
Y yo creo que el seguro es un sector que tiene especialmente bastante potencial de automatizar tareas que ahora se hacen de forma humana para pasar a hacerse de forma automática. Así que por eso creo que esta medida también es especialmente importante en el caso de AXA. También va a simplificar el catálogo de productos. Y esto, claro, consiste en dejar de vender algunos productos, con lo cual, pues en principio, se pierden esos ingresos. Pero lo que pasa es que hay productos que se venden poco y, sin embargo, requieren bastante trabajo, requieren tenerlos previstos en las estructuras de las empresas. Entonces, la rentabilidad que dan es baja. No es que se pierda dinero con ellos, a lo mejor, pero se gana poco dinero porque hay que dedicarles demasiado tiempo de los empleados y demasiado dinero para luego tener una rentabilidad muy baja. Entonces, si se quitan esos productos y ese dinero y ese tiempo de los empleados se dedica a los productos que más se venden, pues es probable que mejore la rentabilidad total de la empresa. Y esto es lo que va a hacer AXA en los próximos años. Relacionado con esto, también va a rediseñar todos los procesos de la empresa. Y esto tiene mucho que ver con la digitalización, claro, porque los procesos que está haciendo ahora pues se van a ver muy afectados en el diseño general del proceso si hay partes que ahora se hacen de forma humana y a partir de ahora se van a hacer de forma digital. Así que la digitalización y el rediseño de procesos son dos cosas que van a ir muy unidas. Y van muy unidas en todas las empresas, claro. También va a hacer un agrupamiento de inmuebles donde sea posible para pasar de tener varios pequeños a solo uno grande. Entonces esto tiene dos ventajas principalmente. La primera es el ahorro de costes fijos y la segunda es la imagen de marca. Vamos a comparar con Inditex, como os decía, para entender mejor unas empresas y otras. Entonces, porque Inditex también está agrupando varias tiendas pequeñas en tiendas más grandes. Entonces, Inditex con esto consigue reducir los costes fijos porque es mejor tener una tienda grande que 5 pequeñas. Y además mejora su imagen de marca, porque claro, da mejor imagen de marca ver solo tiendas muy grandes de una empresa que ver tiendas grandes, pero también tiendas más pequeñas. Entonces, en el caso de AXA es parecido. El ahorro de costes fijos es lo más importante en el caso de AXA y la imagen de marca pues es menos importante porque en las oficinas a las que van los empleados también da mejor imagen de marca ver una oficina grande en vez de varias pequeñas, pero no es como las tiendas a las que van los clientes todos los días, claro. Otro tema importante es que van a ser más conservadores en el reaseguro. Si recordáis, el reaseguro es el problema de Mapfre desde hace ya unos cuantos años. Y esto ha sido algo general en las aseguradoras a nivel mundial. Entonces es lógico que las aseguradoras que no estén muy especializadas en reaseguro estén tendiendo a reducir su negocio de reaseguro, para hacerlo más pequeño, a costa de tener una división de reaseguro más pequeña, pero que sea menos rentable y que cuando vayan mal las cosas, pues perjudique menos al conjunto de la empresa. Entonces esta medida no es una medida de crecimiento de AXA, el reducir el reaseguro, sino de hacer una empresa más segura, valga la redundancia, una empresa de seguros, aunque cuando el reaseguro vaya bien, pues AXA ganará menos que si ahora no redujese su división de reaseguro, claro. Otra cosa que va a hacer en este sentido, esto sí le puede dar más crecimiento, es reducir lo que se llama el riesgo financiero para aumentar el porcentaje de riesgo técnico. Para entender esto rápido, pues lo mejor es que asociéis el riesgo financiero a productos financieros complejos, por ejemplo el de las crisis de la subprime, y el riesgo técnico pues al riesgo típico de las aseguradoras, de los seguros de coches, de hogar, de empresas, de responsabilidad civil y todo esto, que es el negocio típico y clásico de las aseguradoras. Es decir, con esto, pues AXA busca una simplificación alejándose de las complejidades financieras y acercándose más a la economía real de la calle. Yo creo que esto es bueno porque la economía financiera y la economía real son las dos muy importantes y la una beneficia a la otra cuando se hacen las cosas bien. Pero sí que es verdad que la economía financiera en los últimos años o últimas décadas quizá ha llegado a un grado de complejidad excesivo que lo que hace es crear unos problemas que no se crearían si todo fuese más simple y más sencillo. Entonces por eso me parece bien que AXA vaya por este camino de menos complejidades financieras y más negocio real de la calle. Yo creo que en la vida en general lo que funciona es siempre lo sencillo, en la bolsa y en todo lo demás, y por eso me parece bien que la economía financiera en el estado en que está actualmente se simplifique un poco. AXA le va a dar bastante importancia a la telemedicina en los próximos años. Y lo veo bien porque creo que la sanidad va a cambiar bastante su enfoque, o en muchos casos, por lo menos, va a cambiar su enfoque actual. Y creo que la telemedicina va a ser una gran tendencia de futuro. También va a reducir el número de países en el que está. Antes os dije que ahora está en 57 países y en los próximos años no va a estar en más de 57 países, sino en menos. Y esto es otra tendencia general que creo que es correcta. Hasta hace unos años las empresas querían estar en cuantos más países mejor para estar más diversificadas,
pero desde hace un tiempo están viendo que eso reduce un poco su rentabilidad. Entonces están tendiendo a estar en menos países para ser más rentables. Porque en los países en los que tienen poco negocio, aunque ganen dinero, la rentabilidad es baja. Entonces, para los accionistas es mejor vender esos países y utilizar ese dinero para crecer más en los países en que ya son más grandes, porque así es más fácil tener un margen de rentabilidad, un margen de beneficios más alto y que crezcan más los beneficios y los dividendos. Esto es algo muy parecido a lo que está haciendo Naturgy y que os comenté en este vídeo de Naturgy que os dejo por aquí. Desde 2016, AXA ya ha hecho 14 ventas de este tipo, de negocios poco rentables, venderlos para usar ese dinero en otra cosa. ¿Y en qué otra cosa lo va a usar AXA? Pues principalmente el dinero que saque de estas ventas en los próximos años lo va a utilizar en recomprar y amortizar acciones. Si no sabéis qué es esto de la recompra y amortización de acciones y por qué beneficia a los accionistas, lo explico en varios vídeos, como por ejemplo este de IBM que os dejo por aquí. Y el objetivo de AXA de los próximos años de solvencia es del 190%. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, pues el 190% es una buena cifra, porque en la solvencia hay que mantener un equilibrio. Es decir, si una empresa de seguros tiene una solvencia demasiado alta, pues lo que hace es bajar la rentabilidad. Y si tiene una solvencia demasiado baja, subiría mucho la rentabilidad, pero sería muy arriesgado. Y en cuanto las cosas vayan mal, pues tendrá muchos problemas. Entonces tiene que estar equilibrada, solvencia y rentabilidad. Y un 190% es una buena cifra para tener un buen equilibrio entre la seguridad de la empresa y el crecimiento de los beneficios. El ratio combinado de AXA en los últimos años está alrededor del 95%, y ese es un buen dato. El ratio combinado de las empresas de seguros es similar al ratio de eficiencia de los bancos, en el sentido de que cuanto más bajos sean los dos, mejor. Y además indican cosas parecidas. Porque el ratio de eficiencia de los bancos lo que indica es el porcentaje de los ingresos que suponen los gastos. Y el ratio combinado de las empresas de seguros es eso mismo, pero no solo con los gastos, sino también con los pagos que tiene que hacer por los siniestros. Los siniestros en los seguros, bueno, pues si no lo sabéis, es lo que se paga a los clientes. Cuando a uno se le rompe el coche y la aseguradora paga la reparación, pues ese pago para la aseguradora es un siniestro. Como el ratio de eficiencia de los bancos solo incluye gastos y el ratio combinado de las empresas de seguros son gastos y siniestros, pues el ratio de eficiencia de los bancos se mueve en el 35 o 55% más o menos, y el ratio combinado de las empresas de seguros se mueve en el 85% o 105% más o menos. En estos años hasta 2023 el payout de AXA va a estar entre el 55% y el 65% del beneficio por acción que llama subyacente, que es el ordinario o sin no habituales, y es un buen payout. Y el crecimiento que espera AXA de aquí hasta 2023 del beneficio por acción y del dividendo es del 3% al 7% más o menos, según cómo vaya la economía en general. Si va mejor, se acercará al 7%, si va peor, pues se acercará al 3%. Pero recordad lo que os dije al principio, que estas previsiones las están haciendo las empresas, suponiendo que el parón no sabemos cuándo va a terminar, pero que no va a ser ya. Entonces, si el parón terminase muy pronto, pues seguramente estas previsiones las mejoraría. Pero bueno, eso ya lo veremos, como con todas las empresas, cuando sepamos y veamos cuándo termina el parón. Con AXA también se pueden registrar, entre comillas, ya lo veremos, las acciones, igual que pasa con muchas empresas francesas. Entonces, ¿qué es esto de registrar las acciones? Os lo explico en varios vídeos, como estos que os dejo por aquí, de Danone y de Air Liquide. Los beneficios de registrar las acciones de AXA son el doble derecho a voto en las juntas, que no hay comisiones de mantenimiento y que os retienen ya el 12,8% de los dividendos en lugar del 30%. Así que AXA en este momento, para sus accionistas que registren las acciones, no tiene ventajas del tipo de cobrar más dividendos o de recibir acciones gratis cuando cada X tiempo, como pasa con otras empresas francesas, pero al menos si registráis las acciones ya os retienen solo el 12,8% de los dividendos en lugar del 30%. Y luego al hacer la declaración del IRPF, pues seguramente os devolverán toda la retención que os hagan en Francia o casi toda. En estos momentos creo que AXA en la zona que estará entre 17 y 20 euros es una compra muy buena, porque ahí la rentabilidad por dividendo inicial es entre el 7% y el 8,5%, que es buenísima, y sobre todo con un crecimiento, y suponiendo que la economía no mejore claramente, de entre el 3% y el 7%. Así que este precio es muy bueno. Y cuando veáis gráficos de AXA de largo plazo, de muchos años y décadas, pues tened en cuenta que en el año 2000 subió demasiado porque entró en aquella burbuja que hubo al comenzar a funcionar el euro,
en algunas empresas alemanas sobre todo y también alguna francesa. Entonces, de esta burbuja os hablo en el vídeo de Deutsche Telekom para que veáis que fue bastante fácil detectarla y que no es que las empresas que entrasen en esa burbuja lo hayan hecho mal desde ese momento, sino que aquello fue una burbuja y ahí en ese momento estaban demasiado caras y los inversores de largo plazo pues habrían visto claro que en aquel momento no había que comprar. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.